Una puerta angosta, un camino estrecho y un bautismo. Estamos terminando el segundo libro de Nefi. Y ese termina con un mensaje muy especial, Eduardo. Nefi prácticamente se despide de nosotros los lectores, de su pueblo, y lo hace dando un mensaje con un enfoque muy claro, que precisamente en este podcast celebramos. La claridad de lo básico del Evangelio de Jesucristo. Definitivamente, segunda de Nefi 31 es el Evangelio de Jesucristo en su expresión más básica, pero no por ello menos hermosa. Yo creo que este capítulo nos da una visión clara de cómo reconocer la senda y cómo caminarla, pero especialmente cómo perseverar hasta el final de nuestros días. Así es. Y bueno, pues llegamos como dices, logramos una meta, ya salimos del desierto. Segundo de Nefi, no, estuvo muy bonito, pero ya llegamos, esa es la última parte, entonces vamos a seguir con Jacob. Pero antes de terminar segundo Nefi, llegamos a un tema que en lo personal disfruto mucho, que es, como dice Nefi, la doctrina de Cristo. Básicamente, haciendo un resumen, la doctrina de Cristo pues es tener fe en Cristo, arrepentirse, bautizarse en su nombre, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 31 cada uno de estos. Y yo voy a empezar en el versículo 10 y dice, y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y esa es una pregunta del millón, ¿no? Porque cuando escuchamos el llamado, tenemos la opción de hacer o no hacer las cosas. Y cuando damos ese paso y actuamos, esa es la chispa que enciende la fe, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Y al final, si tú te recuerdas, Jesucristo tenía seguidores y tenía discípulos. Uh-huh. Y un discípulo es un seguidor, pero no todos los seguidores son discípulos, ¿no? Es un siguiente nivel. Sí, porque un seguidor puede ser alguien que temporalmente va detrás de él y lo escucha, pero un discípulo es alguien que dedica su vida a seguirle. Entonces, para nosotros empezar en este camino, el primer paso es la fe en Jesucristo, y esto implica, como dice ahí, estar dispuestos a guardar los mandamientos, es decir, empezar a hacer lo que Él hizo, ¿no? Así es, y una vez que ya comenzamos en esta vida a conocer lo que Jesucristo dijo y empezamos a creer, inmediatamente debe de nacer en nosotros el deseo de corregir el camino, Eduardo, de las cosas que ya nos dimos cuenta que están mal y que necesitamos un perdón para poder seguir avanzando. Eso es lo que hace la fe en nosotros, brincarnos hacia el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es precisamente eso, es el reconocer nuestros errores ante nosotros primeramente, ante nuestro Padre Celestial, y prometerle que nunca más volveremos a caer en ese error. Por lo menos en la intención en nuestro corazón, porque sabemos que somos imperfectos y que constantemente estaremos cayendo en errores, ojalá que no en los mismos, pero aun que cayéramos en los mismos, mientras sigamos teniendo un verdadero deseo de no volver a cometerlo, el Padre nos perdonará cuantas veces, cuantas sean necesarias. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Entonces el arrepentimiento, una vez que nosotros ya nos hemos dado cuenta, hemos pedido perdón, hemos enmendado hasta donde sea posible nuestros errores, tiene que seguir el próximo sentimiento, que es hacer promesas. Una promesa más directa. Eso es el bautismo. El bautismo es una expresión física de un compromiso que estamos haciendo. Un convenio es cuando las dos partes se ponen de acuerdo y yo digo qué voy a hacer y la otra parte me dice qué está dispuesto a hacer
a cambio de que yo cumpla con mi parte. En el libro de Mormón, precisamente, en el versículo 11, dice, y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi Hijo. Y después en Mosía, capítulo 18, versículo 18, vemos que dice, pues el famoso pasaje de las Escrituras, cuando se nos invita a bautizarnos, ¿no? Que dicen, he aquí las aguas de Mormón, y ya que deseáis entrar en el redil y ser llamados del pueblo, y están dispuestos a llevar las cargas los unos con los otros para que sean más ligeras, y estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan consuelo y ser testigos de Dios en todo momento, Eduardo. No nada más cuando vamos a la capilla. Exacto. O cuando estamos con el llamamiento. O cuando va bien la cosa. Y aún hasta la muerte, dice la Escritura. Se nos promete que podemos ser contados entre el pueblo de Dios, pero lo más importante, redimidos. ¿Ok? Y entonces se nos promete resurrección y vida eterna. Creo que es muy importante entender que para el bautismo no necesitamos ser expertos en la materia. No necesitamos años o horas de capacitación. Necesitamos tener fe y arrepentirnos. Esas dos son las calificaciones necesarias para poder entrar a las aguas del bautismo. Y es algo que yo en la misión trataba de explicar a las personas, porque la mentira que nos cuenta Satanás es que no estamos listos. Pero en realidad lo que estamos diciendo es, no estoy listo para estar listo. El bautismo, tú nos vas ahorita a hablar un poquito de qué es lo que sigue, pero son cosas tan sencillas que van una de la mano de la otra. Es como estos grandes dominós que le pegas a uno y automáticamente el otro va cayendo. Tienes fe, ya crees en Cristo, quieres ser como Él, te arrepientes y porque quieres ser como Él, le prometes que vas a ser como Él. Sí, de hecho hay un aspecto muy interesante de la doctrina de Cristo y decía el elder Stevenson, es repetitivo e iterativo. Y dije yo, pues repetitivo sí me lo sé, pero el otro no lo conozco, ¿no? Y es que hay veces que vamos a la iglesia y estamos viendo los mismos temas, las clases, pues, con ciertas variantes, pero es lo mismo. Entonces eso es lo repetitivo, ¿no? De hecho, ese es el segundo ciclo de cada 4 años en Ven Sígueme. Hace 4 años vimos el libro de Mormón. Y muy seguramente en 4 años más lo volveremos a ver. Así es. Ahora, pero falta la otra parte que es iterativo. Y esto quiere decir que es cuando tú haces lo mismo, pero hay un progreso. Por ejemplo, si tú tuvieras un tornillo y le pones una tuerca, le estás dando vueltas, estás haciendo lo mismo. Pero hay un progreso, se va apretando, ¿no? Entonces, ese punto iterativo es el que hace que nosotros, aunque hacemos lo mismo, no somos los mismos. Es algo muy importante. Y ahí tiene todo que ver lo que es el don del Espíritu Santo. Una vez que somos bautizados, somos confirmados ahora y tenemos este regalo, que es un sinónimo de la palabra don, del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 12, y además vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. En este tema, fíjate que tuve una experiencia hace poco donde pues recordé la importancia de tener algo por muchos años, y a veces uno como que no de que no lo valores, pero a veces no reconoces. Estábamos en una reunión con el presidente de misión. Yo estaba de colado, ¿no? Yo no estaba asignado originalmente, pero me invitaron. Y entonces estábamos hablando acerca de... Yo hice una propuesta y dije, ¿por qué no hacemos los servicios bautismales que sean una vez al mes, por ejemplo, y que vayan muchas personas? Y pues también para los miembros a lo mejor es más cómodo. Innovando. Sí, pues tratando de, ¿no?, buscar una manera de que tuvieran una experiencia más fuerte los hermanos, ¿no?
Y entonces me dijo, el presidente muy sabio me dijo, eso suena muy bien para los miembros, pero no para los conversos. Porque explicó algo muy interesante. Dice, cuando una persona conoce el evangelio y los misioneros enseñan, la influencia del Espíritu Santo llega y le hace saber, ¿verdad? Uh-huh. Que es verdad. Pero ¿qué pasa después? Esa influencia se va. Porque esa persona no tiene el don del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, algo que comentaron ahí también los misioneros es, la persona se bautiza cuando la persona está lista, ¿no? No importa si es un miércoles, si es un sábado. Y me puse a pensar en el privilegio que es el tener no solamente un chispazo de la influencia del Espíritu Santo, sino el tener la constante compañía del don del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿tú qué podrías pensar que en tu día a día te ayuda a tener el don del Espíritu Santo? Mis pensamientos constantes, enfocados en cosas correctas. Uh-huh. También el permanecer en lugares santos. El rodearme de personas que tratan de vivir un estándar de vida elevado. Todo ese tipo de cosas permiten, más mi deseo, por supuesto, más mi voluntad, permiten que pueda tener el espíritu y pueda sentir la influencia para tomar decisiones del día a día, ¿no? Muy bien. Y algo que te comentaba antes de entrar cuando nosotros estábamos en la misión, cuando dice André que era la tele en blanco y negro, así me dicen cuando yo era niño, teníamos en la guía misional, venía una parte y había un acrónimo que le decíamos Asiries, ¿no? Que era... Hacer sentir y reconocer el Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo. Entonces, ese concepto, fíjate, esta semana lo pude recordar. Y me acuerdo de una pregunta que decía alguien, ¿cuándo se da cuenta un pez que ocupa agua? Pues cuando no la tiene, ¿no? Entonces, a veces cuando uno tienes a lo mejor años ya en el evangelio, estás como medio, por así decirlo, acostumbrado. Y yo creo que, no sé si a lo mejor tú has escuchado, Adrián, o te ha tocado ver, cuando hay jóvenes que dicen, pues yo nunca he sentido nada, ¿no? O sea, pues a lo mejor sí tengo toda la vida viniendo, pero no he sentido nada. O alguien más grande, ¿no? Claro. Pero hay una escritura, fíjate, que está en Doctrina y Convenios 11:12. Y este es un muy buen ejemplo de un aspecto práctico del Espíritu Santo, de tener el don del Espíritu Santo. Y dice, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente. Y dice, y este es mi espíritu. Y entonces tú le puedes preguntar a cualquier persona. Y te pregunto a ti, Adrián, ¿tú alguna vez has sentido ese impulso o algo que te induzca a hacer lo bueno? Sí. Exactamente. Entonces, esa es la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es importante poder ayudar a enseñar a nuestros hijos o a nuestra familia, hey, eso que estás sintiendo es la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos ayuda a perseverar hasta el fin, que es algo que al fin del podcast vamos a hablar más de ello, ¿no? Así es, solamente para complementar un poquito, Eduardo, algo que siempre les he comentado a los miembros cuando me toca dar una clase, es que es muy importante aprender a distinguir cuando nos está hablando el Espíritu o cuando son nuestras ideas. Entonces, cuando esto suceda, ¿cómo podemos distinguirlo? Pues muy fácil. Hay que practicar a prueba y error. Siento un impulso, siento un pensamiento, tengo un pensamiento, lo hago. Veo las consecuencias y entonces puedo ir diferenciando entre si lo que sentí fue mis propios sentimientos, algo que yo creé, o realmente viene como inspiración divina. Y entonces, a prueba y error, vamos a ir pudiendo refinar distinguir. O sea, que es como una habilidad, como aprender una habilidad, por así decirlo. Es un don que tenemos que trabajar. Como las monedas, okay. La persona que fue y lo trabajó y duplicó, el Señor le dio más. Y el que no lo hizo, el que lo guardó y lo enterró por miedo a perderlo, pues nunca practicó, nunca
siguió esos impulsos y eventualmente pues el Señor nos va a quitar esos llamados que nos hace a través del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto bien importante, Adrián, y me gusta que Nefi lo vuelve otra vez a repetir. De hecho, esto de la doctrina de Cristo lo menciona como 3 veces en el mismo capítulo, pero me gusta esta manera tan sencilla de mostrarnos cómo Jesucristo nos puso el ejemplo perfecto de obediencia. Así es. Fíjate que precisamente este programa de la iglesia que se llama Ven, Sígueme, nos muestra exactamente la manera en que el Salvador nos enseñaba y nos ponía el ejemplo. Uh-huh. Muchas veces nos preguntamos, inclusive el mismo capítulo 32 dice, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? Y me encanta el énfasis que hace. ¿No sabéis que Él era santo? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesucristo se bautiza? Simple y sencillamente para ponernos el ejemplo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Eduardo. Yo en mi vida profesional, como lo he comentado un par de veces, me dedico a las ventas. Y entonces recuerdo que en los primeros años, cuando me mostraron el producto que tenía que comercializar, pues me aprendí las especificaciones, la ficha técnica, pero no sabía cómo ir y ofrecerlo. Y entonces, pues, tuve un par de citas y iba y pues explicaba. Tuve un par de ventas, tuve muchos rechazos. Y entonces llegó el maestro y me presentó un programa de PowerPoint y me fue llevando paso a paso lo que tenía que decir, los remates, las preguntas y el cierre. Y entonces me puso el ejemplo. Y los vendedores utilizamos un término que utilizan los beisbolistas que se llama el score de bateo. O sea, cuántas veces logras algo en los intentos. Y entonces te puedo decir que mi vida como vendedor tuvo un giro completamente. Porque alguien me mostró paso a paso cómo hacerlo. Y en esta analogía de la experiencia de mi vida te puedo decir que Jesucristo ya nos dio el PowerPoint con los pasos exactos que tenemos que seguir para que nosotros tengamos una vida y le sigamos. Nefi nos dice, Jesucristo nos dijo que le sigamos, seguidle. Entonces, de esta manera Jesucristo nos muestra en que nosotros debemos de humillarnos, y humillarse significa reconocer que yo, por mis capacidades, no puedo alcanzar la exaltación. Eso es humillarse. Y darme cuenta que necesito de una promesa con Dios. Una promesa que por más bueno que sea, por más obediente, de todas maneras necesito hacerla. Eduardo, no habrá ninguna persona en la exaltación, es decir, en la presencia de nuestro Padre, que no se haya bautizado. Es la llave que nos abre la puerta del camino que va con Dios. Voy a repetirlo nuevamente. No habrá ninguna persona que viva con Dios y que sea como Dios que no haya recibido un bautismo. Jesucristo, quien no necesitaba hacerlo, lo hizo porque Él también quiere vivir con Dios. Y es una de las reglas que hay. Entonces, para mí esa es la razón por la que Jesucristo se bautizó. Sí, para ponernos el ejemplo, pero para cumplir con toda justicia. Él también quiere vivir con el Padre. Él también, entonces, ocupaba el bautismo por esta razón. ¿Okay? Y no por ninguna otra. Entonces me gusta mucho el versículo 9 que dice, y además de esto, Él muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la apuesta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles Él puesto el ejemplo por delante. Hay varios tipos de líderes, Eduardo. Está el líder que nos jala, está el líder que nos empuja, y está el líder que nos muestra. Solamente tenemos que seguirle y hacer lo que Él ya hizo. Testifico que es la manera más fácil. Ver
imitar e inspirar. De hecho, así viene en el manual la descripción del propósito de todo llamamiento. Es que tú aprendas y luego después tú alinees tu vida con Cristo y luego tú enseñes a otros a hacerlo, ¿no? Ese es el modelo, como la Escritura cuando dice, y una vez tú vuelto, pues convierte a tus hermanos, ¿no? Entonces, Eduardo, de repente nos podemos agobiar demasiado pensando que se nos pide mucho, que tenemos que vivir a estándares muy, muy altos y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué significa para ti, Eduardo, saber que Cristo nos puso el ejemplo de absolutamente todo lo que tenemos que hacer? Pues ahora conociendo la parábola del vendedor, que ya le podemos poner ahí. Y el PowerPoint. El PowerPoint. Creo que es lo que tú dices. Me gustó mucho eso de decir, no nomás te digo que hagas, ¿no? Sino te muestro. Y el tener ese ejemplo viviente, ese ejemplo claro de cómo manejó tantas situaciones, me da mucha esperanza porque sé cuál es el camino, ¿no? Sé cuál es la senda porque él ya la recorrió. Entonces, para mí, lo que yo siento es una gran esperanza y un gran alivio, ¿no? ¿Qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Russell M. Nelson. Y Eduardo, ya nos bautizamos. Bueno, ya tuvimos fe, ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos. ¿Ya lo hicimos? No, porque faltaba recibir el don del Espíritu Santo. Ok, ya recibimos el don del Espíritu Santo. No, pues ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno porque es perseverar hasta el fin. Y en el versículo 18 dice, el 19 dice lo que tú dices, ¿no? Quisiera preguntar si ya quedó hecho todo, ya entramos, ¿no? A la senda. Y he aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él. Y luego después dice lo que tenemos que hacer. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Ahí está en el primero y el segundo mandamiento. Por tanto, dice, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Ese es de dominio, ¿no? Me acuerdo de seminario. Bueno, ahora, ¿qué es perseverar hasta el fin? Yo creo que este es uno de los conceptos que menos entendemos en la iglesia. Te voy a decir por qué. Muchas veces pensamos que perseverar hasta el fin es pues apretar los dientes, cerrar los ojos y esperar a que me muera porque ya hice todas las cosas, ¿no? Es una especie de... Ya me vi. Sí, así estamos. De hecho, yo conocí a alguien que al final de su misión dijo, no voy a salir de mi casa para no hacer nada malo la última semana. Entonces, ese concepto no es perseverar hasta el fin porque como vimos al inicio, la doctrina de Cristo y perseverar hasta el fin es parte de la doctrina de Cristo. Es repetitiva e iterativa. Es decir, cuando nosotros pensamos que el juicio final es una lista ahora sí que de ingresos y egresos, pues sí, perseverar hasta el fin sería aguantar y ya, que me muero y ya, ¿no? Hacemos un balance y, mira, pues hice todas estas cosas, ¿no? En el boxeo se le llama dar bola. Tú vas ganando toda la pelea y el último round, para no arriesgarte, pues empiezas a correr en el ring, tiras uno que otro golpe, que no te peguen. No importa si pierdes ese round, le das bola, porque tú ya sabes que vas a ganar. Pero en el evangelio no es así. Me gusta mucho una experiencia que cuenta Elder Bednar cuando va a visitar al Elder Neal Maxwell. Y él tenía, me parece que era leucemia, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dice David, parafraseando, ¿no? No me preocupa tanto sobrevivir, sino no desmayar. Y esa es una gran diferencia, porque
el perseverar hasta el fin significa seguir tratando de mejorar estas cosas que ya sabemos. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, pues yo ya me bauticé, ni modo que me bautice cada rato, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la fe? La podemos seguir teniendo, nos seguimos arrepintiendo, pero ¿qué hay del bautismo? ¿Qué hay para poder repetir eso? No nos bautizamos cada sábado, ¿no? Pero sí nos rebautizamos de alguna manera cuando participamos de los sacramentos al renovar las promesas que hacemos con Dios. Y es que tomar los sacramentos es decir, aquí estoy, no me rajo. Exactamente. Es volver a renovar eso, ¿no? Y esa es una de las cosas también que cuando escuchamos la oración sacramental y dice que estamos dispuestos, dice. Y esa es una palabra muy clave. Estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, a recordarle siempre. Estamos dispuestos en la semana a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? ¿Qué es la bendición que Él nos promete? Que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Uh-huh. Entonces, ese es algo que muchas veces, te digo, nos enfocamos en lo repetitivo y se nos pasa de largo que la razón principal por la que vamos a una reunión sacramental es sentir el amor del Salvador. Y eso lo sientes cuando tú renuevas esos convenios. Ahora, a mí me preocupa algo, Adrián, que es esa idea venenosa de decir, bueno, yo ya he hecho tanto durante mi paso como discípulo y ahorita pues ya me jubilo espiritualmente y que los jóvenes le entren al quite, ¿no? Yo ya hice mucho en mi juventud. Exacto. Fíjate que siendo un joven obispo hace ya casi 20 años, el hermano Novoa era el presidente de Estaca, un hermano aquí de Hermosillo, y él utilizaba mucho una frase que creo que vi en una película. No recuerdo el título de la película, pero recuerdo que era un coach de fútbol o algo así. Uh-huh. Y entonces dice que lo único que Satanás necesita es que los hombres buenos no hagan nada. Y precisamente eso es exactamente la idea que mencionabas, ¿no? Perseverar hasta el fin no es ya cumplí y me quedo quieto. Es continuar esforzándote, no solamente por no pecar. Eso ya está por default que debemos de esforzarnos, pero también por hacer el bien. Al final del día, como tú decías, no es una lista. Y a mí me gusta verlo como la famosa figura de la justicia, que es una mujer con los ojos cerrados y una balanza. Uh-huh. Y entonces muchas personas en la vida cristiana tienen la idea de que si la balanza se va hacia la derecha, pues ya la hiciste, ¿no? Y si se va a la izquierda, pues ya no la hiciste. Y no. Para poder vivir con el Señor, tenemos que siempre procurar que la balanza esté completamente del lado derecho, si fuera balanza, pero no es una balanza. Al final del día, Él va con su juicio justo, el juez, que también es nuestro abogado, va a buscar que hayamos cumplido con estos requisitos, pero nos hayamos esforzado. ¿Qué tanto? Lo más que pudimos. Si tú tienes una capacidad de esfuerzo mayor que la mía, el doble o el triple, y aunque te hayas esforzado más que yo, pero si yo di mi máximo, yo ya la hice y tú ya no. Eso es la gracia de Cristo. Y digo, seguramente en el estudio del Libro de Mormón hablaremos muchísimo más extensivo de la gracia, pero sí quiero enfatizar en esto. El perseverar hasta el fin debe de ser la tarea de todos los días. Y no se vale jubilarse, no se vale decir yo ya hice, hay los que vienen atrás que arreen. Y fíjate que eso de la balanza que dices es muy cierto, porque a mí me gusta mucho una declaración del Elder Oaks. El juicio final no va a ser ese examen. El juicio final es en quién te transformaste al final de tu vida. Y eso es muy bueno, porque si yo a lo mejor
no sé, tuve experiencias malas o cometí errores, lo que tú quieras. Pero al final de mi vida traté de ir cambiando y mejorando. Pues qué bueno, o sea, excelente. O sea, ese es el punto. ¿En qué te transformaste al final? Pero si yo empecé muy bien y luego le bajo y al final ya no hago nada, pues eso es en lo que me transformé. Ese es mi juicio final. A lo mejor para poner un término más más de Adrián, no hay un interés compuesto para las obras buenas. ¿Cómo la ves? Así me gusta. Me gusta. Eduardo, creo que podemos coincidir que Segunda de Nefi, capítulo 31, 32, nos habla un padre amoroso, un padre de un pueblo, Nefi, despidiéndose, y en sus últimas palabras, tal como lo vimos con Leí, para él el mensaje más importante de la despedida fue: regresen a lo básico. Regresen a lo básico: fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Cristo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nefi despidiéndose y hablando de aquel que es poderoso para salvar, Jesucristo. Así es. Y yo también uno mi testimonio al tuyo, ¿no? ¿Qué más puedes decir si te vas a despedir? No hay un consejo que pudiera mejorar más la vida de tus seres queridos que el estar trabajando en tu salvación, de estar, porque todo lo demás, pues al fin y al cabo somos peregrinos en esta tierra, ¿no? Entonces me encanta saber ver la transformación también de Nefi, de un joven dudoso, bueno, pero todavía no tiene una certeza, a alguien que dice: vayamos a lo básico, ¿no? Volvamos a las cosas que nos hacen felices. Así que bueno, pues gracias por estar en este episodio. Estamos muy agradecidos con los comentarios también que nos dejan y pues listos para el que sigue. Si te gustó este capítulo, por favor no olvides comentarlo, ponernos en los comentarios qué es lo que te parece, alguna sugerencia que tengas para nosotros y compartirlo con alguien que creas que lo necesita en su vida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.